En esta oportunidad vamos a hablar sobre los ataques espirituales en los niños. Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes y gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiero hablar en esta hora a través de este video sobre los ataques espirituales en los niños. Yo he tenido varios casos de estos ataques espirituales. Yo tengo una hija de aproximadamente casi 10 años. Para gloria y honra del Señor, hace ya buen tiempo he sentido este llamado de Dios en cuanto a la batalla espiritual, a la liberación. Yo recuerdo que hace unos años, voy a contar hoy varias experiencias. Espero que estas experiencias te puedan servir, te puedan ayudar. Y si estás en un caso como los que voy a hablar, que fueron casos vividos, casos en los cuales yo los viví, casos que yo fui parte de ellos, casos que yo realmente para mí fueron una experiencia, te va a servir todo esto. Yo tengo una niña de 10 años, tengo un jovencito, también otro hijo. En ese tiempo tenía por ahí unos 14 años. Y yo recuerdo que el niño lo acostábamos en la habitación y el niño se levantaba de noche gritando que no podía dormir bien. Vivíamos en una casa acá en un barrio, y la casa era de construcción más bien, digámoslo así, vieja o antigua. En esa casa había vivido una anciana con su hijo. La anciana había muerto y el hijo había quedado en la casa. Luego nos arrendaron esa casa a nosotros y nos fuimos para allá. La casa tenía un patio muy bueno, la casa era muy buena, pero la casa tenía sus problemas. El problema número uno, en esta casa, lo que nosotros decimos en esta casa, espantaban. Yo recuerdo que una vez yo me quedé en aquella casa y realmente me quedé solo y me tocó salirme, porque yo sentía como cuando arrastran unas chanclas. Yo, ¿qué es esto, Dios mío? Cuando yo pensé que eran los niños o algo, hoy me asomo, no era nadie. Y empezó a llenarme, me empecé a llenar de temor y salí de esa casa un rato. Bueno, volvemos a lo mismo. Entonces el niño lo acostábamos y el niño se despertaba a medianoche, gritando, corría para la pieza de nosotros, que no podía dormir bien. Nosotros decíamos: ¿usted qué es lo que ve en esa pieza? ¿Por qué no puede dormir bien? Él apenas nos señalaba el ángulo o un rincón de esa habitación y decía: yo veo un hombre grande. En ese tiempo decía, no hablaba muy bien, decía: yo veo un hombre grande allí con unas alas grandes. Y yo pensaba, y yo le preguntaba: ¿será que es un ángel? Y él decía: no. Él decía: es de negro, y la capa es negra y el sombrero es negro. Bueno, la cosa se quedaba así. En ese tiempo yo no tenía tanta, digámoslo así, tanto discernimiento espiritual. En ese tiempo no había tantas herramientas como las que hemos venido aprendiendo con los años en el mundo espiritual. Entonces el niño lo acostábamos, a ratos lo hacía uno dormir, pero siempre le hice inquietud. Y él, ahí en esa pieza lo único que había era la cama de él, sus juguetes. Y yo recuerdo que para un tiempo de Navidad a él le regalaron un juguete. Y resulta de que ese juguete no nos dio paz a ninguno. Era como un monstruo, era como algo, y ninguno teníamos paz. Y cuando él se levantaba así, nos señalaba los juguetes. En esos juguetes tenía muñecos como Batman. Recuerde que Batman es el caballero de la noche. Tenía gárgolas, tenía juguetes que uno le mantenía ahí, tenía pistolas, todo esto. Y tenía el juguete ese que le habían dado. Era como un robot y era como algo, pero a mí ese muñeco no me daba paz. Y yo recuerdo que en esos días nos llega el testimonio de un niño también de otro lado, de vecino, que tenía un muñeco de esa misma referencia. Y él decía que ese muñeco le hablaba, que ese muñeco lo perseguía en las noches. Tanto fue así que
que la mamá del niño tuvo que coger el muñeco y echarle gasolina para poder que el niño, porque el niño hubo un momento donde entró en una crisis fuerte. Y ese es el mismo muñeco que tenemos en la casa. Cuando resulta de que un día tomamos la decisión y nosotros decimos queremos la paz de este niño, queremos tenerlo en bendición, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a orar y una noche cogimos el muñeco y empezamos a echarle candela. Cuando yo tenía una moto y fui saqué a gasolina y le eché candela al muñeco y lo empezamos a prender. El muñeco estaba apagado. Cuando el muñeco se encendió solo, prendió la luz y empezó a caminar por donde estábamos y empezó como a accionar y cosas como a moverse para que se le quitara la candela, y empezaron un montón de voces y la candela empezó a hacer unos movimientos todos raros. Y entonces cogimos el muñeco y lo asentamos ahí, porque el muñeco era como que tuviera vida. Y entonces dañamos el muñeco, listo. Después también tengo otra experiencia y empezamos a hacer limpieza. Yo por tiempo hacía limpiezas en la habitación de los niños. Cosas que yo veía que no eran de Dios las empezaba a sacar. Para otro tiempo también nos regalaron un tocador. Y en ese tocador se lo pusimos en la pieza de la niña y muy contentos porque era un tocador de niña y no le veíamos nada. La niña estaba pequeña. Resulta de que la niña en la noche decía: apá, yo en la noche siento una bruja, apá, yo siento que viene una mujer con una nariz larga en la noche, yo la veo. Y uno muchas veces no le presta atención a los hijos y uno dice, bueno, de pronto es que está soñando, de pronto son los muñecos que ve, listo. Cuando resulta de que ya un día la niña nos entró en una crisis, en una parálisis muy fuerte. Y entonces dijimos, vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando mi esposa va y abre la ventana y resulta de que el rayo de luz le da por detrás al espejo, le da por detrás, se refleja en el espejo una mujer, una bruja como la hija de nosotros había dicho. Cuando empezamos a mirar el espejo era de cierta marca de juguetes y esa bruja era la que mi hija decía que la bruja se salía del espejo y la visitaba en las noches. Cuando el rayo de luz le da al espejo, se refleja allí detrás del vidrio. Era un vidrio como un vidrio doble, donde usted lo reflejaba la luz y aparecía ahí una imagen. Y esa imagen era la que mi hija decía que le llegaba en la noche y se le aparecía. Tenemos ahí dos experiencias. Le voy a hablar de una experiencia propia. Cuando yo era pequeño, nos regalaron unos muñecos que eran como eran unos soldados y su cabeza era una calavera. Resulta de que, bueno, nosotros jugábamos y nosotros dejamos los muñecos en un lugar y los muñecos los encontrábamos en otro lado. Cuando nosotros nos decíamos, ¿quién cogió los muñecos? Y los dejamos aquí hoy, ¿por qué están en tal parte? Nadie decía nada. En mi casa éramos varios. Entonces, una vez nos acostamos a dormir cuando tarde de la noche nos prendieron la luz, nos quitaron la cobija, nos destaparon. Cuando nosotros volteamos a mirar, porque no solamente fui yo solo, estaba con mis primos. Cuando volteamos a mirar, ahí estaba el bendito muñeco de frente a nosotros. Nosotros éramos unos adolescentes, unos niños. Al otro día cogimos los muñecos y los tiramos, los despedazamos y los tiramos a la quebrada. Muchas veces cuando tu hijo te dice que ve cosas, muchas veces cuando tu hijo te toma alertas y te dice, mamá, yo no quiero dormir en esta pieza, mamá, este muñeco no me gusta, préstale atención. Yo tengo una niña de 10 años y ella ha recibido unos ataques muy fuertes del enemigo. Y ella me dice, papá, yo soñé, papá, yo vi, yo le presto totalmente la atención, porque he aprendido a entender que el mundo espiritual es un mundo real. El mundo de la brujería, el mundo de la hechicería, el mundo de los demonios. Aquí el apóstol Pablo nos escribe y nos dice que nosotros tenemos una lucha constante contra huestes espirituales de maldad, contra demonios. Yo te puedo contar los miles de testimonios y los iré contando en videos acerca del mundo espiritual que es real. Lo que tú muchas veces ignoras en las caricaturas, lo que ignoras que tus hijos ven en YouTube, todo eso les va pervirtiendo la mente. Te puedo contar de niñas de 9 años, de 8 años, involucradas en el lesbianismo por lo que han visto. Involucradas en la brujería por lo que han visto.
y los papás ni siquiera se dan cuenta. Muchos papás son sacando una vida económica adelante, pero descuidando a sus hijos. Aquí el apóstol Pablo dice que el mundo espiritual es real y esa lucha la tenemos de todos los días. Tenemos que prestar atención a nuestros hijos. Yo te puedo contar cantidad de infinidades de experiencias. Mire, aproximadamente hace unos 2 años, siendo menos tiempo, mi hija me dice, yo quiero un libro de historietas. Y yo llego y me voy para el centro y pasamos y me dice, papá, yo quiero este libro de historietas. Y yo llego y lo miro, yo me volví muy meticuloso y yo llego y miro, yo no leo absolutamente nada al libro. Yo leo que es para colorear, para pintar, listo. En esos días mi hija estaba bajo unos ataques muy fuertes. Entonces yo le compro el libro para que ella lo pinte. Cuando llegamos a la casa y mi hija empieza a tener un ataque espiritual, yo estoy en una habitación. Y yo tengo una visión donde yo veo unas campanas moviéndose y yo veo que esas campanas se mueven y el lugar es oscuro y yo siento la muerte en esa visión que yo estoy teniendo. Yo estoy orando con una hermana del ministerio cuando arranco para la pieza a buscar a mi mamá que estaba con mi hija. Yo le dije, mamá, acabo de tener una visión. Y mi mamá llega y me dice, mi hijo, no me vaya a decir qué vio. Cuando llega mi mamá y abre así las puertas así del libro, la misma visión que yo estaba teniendo. Nos tocó que quemar el libro. Cuando empezamos a investigar, era un libro con historietas para niños, pero tenía un trasfondo satánico. Muchas veces nuestros hijos los llevamos a la iglesia cristiana y como en ellos habita el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios empieza a rechazar todo esto en ellos. Por eso tienes que prestar atención a tu hijo, por eso tienes que prestar. Yo te puedo contar, a medida que iré contando en más videos, testimonio acerca de esto, de los ataques espirituales en hijos. Mire, mi niña, yo recuerdo que hubo un ataque muy fuerte que se le hacía una bola en el estómago y esa bola le recorría la espalda. Y mi hija me decía, papá, me van a matar, papá, me voy a morir. Y yo, hija, ¿qué siente? Y me dice, mire, y se alzaba la blusita, ahí estaba la bola. Yo recuerdo, yo tengo testigos de esto porque eso nos tocó una vez con los hermanos de la iglesia. Nos fuimos para un evento en Sabaneta, acá en Medellín, Colombia, y era un evento cristiano. Cuando estaba mi hija ya adorando, estaba ya alabando, cuando me dijo, papá, ya empezó. Cuando me dijo, ya empezó, yo me puse pálido, ya empezó, que me dijo, ya empezó el ataque, y se alzó la blusa, y empezó la bola, y me dice, papá, yo siento que se me va la respiración, algo me está haciendo. Y entonces llamamos a un pastor de los que estaba ahí, empezó a orar por nuestra hija, empezamos a orar nosotros, y ya la bola se le desvaneció. Y empezamos a meternos en guerra espiritual, empecé ya a meterme en guerra espiritual, mi mamá, mi familia, todos nos empezamos a meter, y ese ataque cesó. Luego te cuento otro tipo de ataques que tuvo mi hija. Lo que quiero dejarte con este video es que reflexiones, papá, mamá de familia que me estás viendo. Cuando tu hija te diga no me gusta ir a un lugar, cuando tu hija te gusta no me gusta este muñeco, cuando tu hija te diga o tu hijo te diga papá no me gusta esto que estoy viendo, ponle atención. Papá, tuve un sueño, ponle atención papá o mamá, porque muchas veces nuestros hijos lo que están haciendo es levantando alertas acerca del mundo espiritual. Dios te bendiga.